una historia muy famosa que cuentan que una vez había un niño que llegó con su papá y le preguntó: papá, ¿de dónde venimos? Entonces el papá era científico y le empezó a explicar sobre la evolución y todo el proceso, la biogénesis, todo lo que pasó. Entonces el niño no era tan contento con esa respuesta y fue a preguntar también a su mamá. Y la mamá le empezó a explicar, como era religiosa, que venimos de Adam Arishon, que Dios creó, y un proceso también, y todo lo demás. Y el niño le dice a su mamá: mamá, pero papá me dijo otra cosa, que venimos del mono, que esto, que el otro. Entonces el mamá se ríe y dicen: hijo, no hay contradicción aquí. El papá habló sobre su familia y yo hablé sobre mi familia. No es necesariamente que hay contradicción entre la religión y la evolución, pero ese es otro tema aparte. En la parasha que vamos a leer esta semana, Kitetzela Milchama, si vas a salir a una guerra, está hablando de una forma singular. Kitetzela Milchama, si tú vas a salir a una guerra, una persona, porque está hablando de una guerra personal. Y al principio de la parasha está trayendo tres historias difíciles de entender. La primera: un señor va a la guerra, ve a una mujer, le gusta y lo quiere. Entonces hay un proceso de hacer y lo puede hacer. Segundo, la segunda historia: uno que tiene dos mujeres, a una lo quiere, lo ama, y a la otra lo odia. Y la tercera historia, lo más difícil de todos, que si uno tiene un hijo rebelde, hay que matarlo. Sí, matarlo. Y todos preguntan: ¿qué está pasando aquí? En la realidad, tenemos que ver esas tres historias de una forma personal. Una persona, cuando sale a su guerra con sus instintos, con su personalidad, con las tentaciones, y no sabe controlar sus deseos porque ve algo que le gusta y no sabe controlarse, abstenerse y tiene que agarrarlo, una persona así puede después llegar a tener odio frente de amor en su vida. Es decir, puede generar también mucho odio, porque cuando va a querer algo y no lo va a tener, empieza a generar sentimientos malos. Y esa es la segunda historia, que puede tener dos mujeres, pero a una lo puede odiar. Depende de sus deseos, depende de sus sentimientos. Es egoísta, no ve a los demás. Ese genera odio. Y cuando es así, el niño que puede salir de esto es un hijo rebelde. ¿Por qué? Porque si el papá le muestra que él mismo no puede controlar sus deseos, entonces ¿cómo él va a controlar? El niño tiene que ver lo que estás enseñando, no nada más hablar y decirle muchas cosas bonitas. Si él no ve que tú lo estás aplicando, perdiste todo. Hay unos que le dicen a su hijo: hijo, no puedes hablar en la sinagoga, en el rezo, no puedes, etc. Y después de gritar, ellos mismos van con algunos y empiezan a hablar también. El niño que ve una contradicción. Dice que no es que hay que matarlo, nunca pasó ese caso que hay que matarlo, y nunca va a suceder. Así dice el Talmud. Entonces, ¿por qué la Torah lo cuenta? ¿Por qué la Torah cuenta un caso hipotético que no tiene realidad? Pero la Torah nos enseña, hay una condición. Para que sea hijo rebelde tiene que tener una condición. Dice que el papá y la mamá tienen que hablar en la misma voz. Y eso casi no existe. Un hombre y mujer con la misma voz no existe. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál era el significado de esa condición? Dice: si el papá dice una cosa y la mamá dice otra cosa diferente, no hablan en la misma voz, no están de acuerdo sobre la misma cosa, el hijo va a salir rebelde. El hijo tiene que tener claridad, tiene que ver claridad. No puede ver muchas cosas. No puede ver demasiadas peleas entre sus papás. Tiene que ver claridad. El papá y la mamá pueden tener opiniones diferentes sobre muchas cosas, pero a la acción tienen que manejar la misma voz. Cuando la mamá le dice al niño: no agarres el dulce, y va con el papá y el papá le dice sí, también genera conflicto. Es una cosa pequeña que puede generar también después un conflicto más grande. Cuando el niño ve que el papá y la mamá no están de acuerdo, no llevan la misma voz, ese es el peligro del hijo rebelde. Y lo que tenemos que hacer es no nada más no mostrarle contradicciones y cosas negativas al hijo, sino también mostrarle juntos
tanto la mamá y tanto el papá, mostrarle juntos que están de acuerdo con cosas positivas que están haciendo juntos. Esa es la fuerza de la educación. Ahí está el secreto de la educación y ahí está casi garantía que el hijo va a salir mucho mejor. No es suficiente decirle, así como entiendes que no es suficiente decirle a tu esposa, mira, suficiente que no te estoy pegando, o suficiente que no te voy a matar, o suficiente que no te voy a maltratar. No. Uno tiene que hacer cosas buenas, comprar regalos, decir palabras bonitas, hacer cosas positivas. También con la educación. Hay que mostrar ejemplos positivos todo el tiempo. Por eso en esa parasha habla de 27 preceptos positivos. En comparación de todos los parashot, casi más de todos los parashot. ¿Por qué? Para decirte, aquí cuando está hablando de educación, hay que actuar, hay que hacer cosas positivas. Y ya estamos en mes de Elul, antes de Rosh Hashanah. Uno dice, ¿y qué voy a hacer en Rosh Hashanah? Entonces no es nada más arrepentirse y hacer teshuvah de las cosas negativas, sino tratar de aumentar a la cuenta cosas positivas, acciones buenas todo el tiempo. En la parasha sigue que cuando uno construye una casa nueva tiene que poner maquet, tiene que poner barrera. ¿Por qué dice? Que puede ser que alguien se va a caer. Dice también, cuando alguien construye algo nuevo en su vida, tiene que hacer barrera, tiene que poner límites, no puede agarrar 1000 cosas juntas, tiene que hacer las cosas de paso a paso, saber cómo hacer, porque si hace demasiado, puede caer todo.